Otro de los factores claves en el comportamiento del consumidor, asociados a lo individual, al interior de la persona y asociado a la psicología, es la actitud. ¿Sabemos en qué consiste la actitud? ¿De qué manera influye en el comportamiento del consumidor? Ese es el tema que abordaremos en nuestro programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Como lo anunciamos en un programa, vamos a hacer un esfuerzo sistemático para ir presentando los diferentes factores que desde el individuo y por tanto desde la psicología, como ciencia social básica, tiene que ver con lo que a nosotros en marketing nos interesa, que es buscar que los consumidores nos prefieran y no decidan adquirir los productos de los competidores. Ese factor que es vital es la actitud. ¿Qué es la actitud? A veces la actitud se confunde con convicción, se confunde con motivación e incluso se confunde con opinión. Cuando uno habla de la convicción, está hablando de una postura que uno asume con diferentes argumentos racionales, lógicos, sustentados a partir del estudio o la formación profesional. Cuando uno habla de la opinión, está hablando solo de un punto de vista que muchas veces no tiene mucho sustento ni científico ni lógico, sino simplemente es un parecer, producto muchas veces de la experiencia o de una sensación que uno puede tener frente a un fenómeno. ¿Qué es lo que producen los llamados columnistas de opinión en los diferentes periódicos en el mundo? Cuando hablamos de motivación, estamos hablando de esa fuerza interna que todos tenemos y que nos induce a actuar en busca de lograr una meta. Sobre este tema volveremos muy detalladamente porque es muy importante para el tema que nos interesa, que es el tema de las marcas que nosotros promovemos. Si la actitud no es ni convicción, ni opinión, ni motivación, entonces ¿qué es? Lo primero que tenemos que decir es que la actitud es una predisposición a actuar. Es decir, es un estado de ánimo, podríamos decirlo, que precede a nuestro actuar. Esa predisposición a actuar se forma a través del tiempo. Y nosotros tenemos que entender, en el caso de nuestros consumidores, cuáles son los elementos, cuáles son los componentes que predisponen a las personas a actuar en favor o en contra de una marca. Por ello es necesario que entendamos cuáles son los componentes de las actitudes. Y tenemos que decir entonces que los componentes son tres, que se pueden presentar todos al tiempo o de manera independiente. El primero de ellos es el componente cognitivo. Todo aquello y todo aquel conocimiento que tiene que ver con la lógica, con la razón, con la sustentación, con la argumentación,
sea porque yo soy alguien experto, por ejemplo, en sistemas, entonces puedo tener una actitud basada en lo cognitivo frente a los computadores y a las diferentes marcas existentes, por ejemplo. O si yo soy un abogado, sancionan una ley nueva y yo puedo tener una actitud con base en mi conocimiento. Y por supuesto, eso lleva a que las actitudes en las que predomina el conocimiento, las decisiones que se toman con base en ellas son mucho más racionales, porque precisamente están basadas en el análisis lógico y la razón. El otro componente de la actitud es el componente afectivo, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con el afecto y el cariño que uno puede tener por determinadas circunstancias o por una marca, por ejemplo. Es posible que algunos de ustedes adquieran productos de sus países o de sus regiones simplemente porque ustedes nacieron en esas regiones, tienen un nivel de identidad que los aproxima y esa relación afectiva con la región puede influir en que su actitud, es decir, su predisposición a actuar, sea favorable a determinada marca o incluso desfavorable a la competencia. Por ejemplo, conocemos muchos casos de países y culturas en las que hay una especie de sentimiento antiestadounidense. Entonces, y eso se traduce en un amor, digámoslo de esa manera, por sus respectivos países, y entonces se tiene un afecto y por eso se rechaza una marca o se tiene la predisposición para que cuando una marca que usted sabe que es de origen estadounidense es posible que usted la rechace. O por el contrario, si es una marca de un país, el que usted quiere, que usted tiene experiencias positivas, que usted vivió allá, tiene afectos, usted puede tener una predisposición. También ese componente afectivo puede haberse formado por relaciones en su familia, por ejemplo. Digamos que es muy posible que en su familia haya alguien con que usted tenga una muy buena relación y esa persona consume cierto tipo de productos y por afecto con esa persona y por recuerdos y memoria usted puede tener una predisposición a actuar frente a determinado tipo de producto o a determinada marca. Y el tercer componente es el componente comportamental, que tiene que ver con la experiencia que el consumidor ha tenido con determinado tipo de producto o con determinada marca. Digamos que usted adquiere un celular y tiene un problema que no funciona bien, usted va a la agencia de mantenimiento, se lo arreglan, se lo cambian, entonces usted ve cómo lo atiende y por servicio usted puede tener una experiencia positiva y en consecuencia la próxima vez que usted reciba un mensaje de esa marca, de esa empresa, es muy factible que usted adquiera ese producto porque ha tenido experiencias positivas. O por el contrario, usted puede, por ejemplo, adquirir una marca de vehículos y resulta que el agenciamiento no es muy bueno y cada vez que usted tiene una dificultad, es un problema para conseguir los repuestos o las refacciones, como dicen los mexicanos, y entonces usted ve que no hay un buen servicio y entonces usted tiene una actitud negativa por la experiencia pasada. Digamos que esos tres componentes la empresa debe de aislarlos para tratar de entender qué es lo que mueve o qué es lo que ha hecho que se tenga determinada predisposición y de esa manera usted emite la comunicación en función de aprovechar esa predisposición a actuar si es positiva y combatir la predisposición que tal vez sea negativa. Dada la trascendencia que tiene la actitud, porque tiene que ver con el comportamiento,
Recordemos que nosotros en marketing lo que estamos buscando es que los consumidores actúen en nuestro favor, que busquen nuestra marca, que se satisfagan con nuestra marca. Entonces el conocer esa predisposición a actuar y el proceso de esa formación de la predisposición nos va a ayudar a nosotros para tomar decisiones no solo hacia esos consumidores en relación con los productos que le vamos a ofrecer, sino en relación sobre todo con el mensaje que le vamos a comunicar. No olvidemos que nosotros trabajamos con un esquema de comunicación muy fuerte, basado en ese paso del proceso de marketing que dice que yo tengo que informar lo que yo estoy ofreciéndole al mercado, porque si el mercado no lo sabe, no voy a poder hacer que me prefieran y entonces no voy a poder avanzar. Por esa razón es importante saber de qué manera se forman esas predisposiciones. No hay lugar a dudas que uno de los factores claves es la cultura. Las culturas entendidas como esa forma de actuar, de pensar, de reír, que hemos debatido también en este canal y que sirven como guía de comportamiento. La cultura va definiendo a través del proceso de tradiciones, de simbologías, de costumbres, va haciendo que las personas tengamos cierta predisposición a actuar. Para nadie es un secreto la estrecha relación que se tienen en los países de América del Sur, por ejemplo, con Estados Unidos. Entonces hay una predisposición porque en la cultura se nos ha venido inculcando la trascendencia que tiene Estados Unidos, incluso se nos hace ver como la cultura ideal. Entonces ahí, cuando usted ve que dice Made in USA, hecho en Estados Unidos, hay ya una predisposición positiva a actuar. De la misma manera, cuando a veces hay conflictos entre los países, entonces ese conflicto que puede ser de carácter socioeconómico, incluso militar, se puede transferir a una predisposición a actuar. O incluso cuando usted ha tenido una experiencia negativa, culturalmente hablando, con una marca de cierto origen, de otra cultura, puede generar una predisposición negativa. Entonces tenemos la cultura como un factor clave. Otro factor clave es la familia. También hemos dicho en este canal lo trascendente del rol que juega la familia en el proceso de socialización del consumo. No solamente que nos induce a consumir determinadas marcas en determinados momentos, bajo ciertas circunstancias, sino nos ayuda a establecer una predisposición. Porque no olvidemos el proceso socializador que tiene la familia. Este proceso socializador lo que está buscando es que nosotros seamos personas de bien dicho de esa manera solo para expresar que los miembros de una familia deben encajar en la sociedad en la que se han establecido una serie de normas. Entonces la familia va contribuyendo a esa predisposición a actuar. E insisto, sean aspectos negativos o aspectos positivos de la vida en sociedad. Esos dos elementos de carácter social también están influidos por la personalidad. Es decir, hay personas que, entendiendo que también vamos a trabajar el tema de la personalidad en futuro programa, es esas características, esos rasgos, esa máscara, incluso como decían en la antigüedad, que asumimos nosotros para poder establecer relaciones con los demás, que se llama personalidad, que en marketing ha sido utilizada de diferentes maneras, también genera predisposición a actuar. Pensemos en un individuo que es sereno, calmado, introvertido. Su predisposición a actuar puede llevarlo a que no tome ciertas decisiones. Personas que les cuesta trabajo irse de viaje, de vacaciones, sin haber hecho un plan detallado de cada cosa que van a hacer cada día. Y en ese sentido, entonces la personalidad influye. O
personalidades extrovertidas que asumen riesgos y entonces son más abiertos al cambio y entonces su predisposición a actuar es distinta. También tenemos el otro elemento clave, son las experiencias personales. También genera predisposición a actuar y que tiene que ver con lo que ya mencioné de los componentes de las actitudes, que es la experiencia personal. Esa experiencia personal nos puede llevar a tener una actitud negativa o positiva, incluso que se traduce en cómo me comporto con personas de otras culturas a través de lo que se conoce como la inteligencia cultural. Es posible que usted haya ido alguna vez al exterior y en el exterior algún connacional suyo, una persona nacida en su país ha cometido infracciones, crímenes, delitos, etc. Y entonces allá hay una predisposición a actuar frente a la nacionalidad por la experiencia personal que se tiene. O es posible que usted tenga una buena experiencia con determinada marca y entonces eso va a influir en la formación de la actitud. Y el último componente es la información disponible. Por eso es tan importante lo que nosotros en marketing hacemos. Es importantísimo saber que la información que no se tiene, o se tiene insuficiente, o se tiene tergiversada, puede hacer que usted tenga una actitud negativa. Pensemos en estos casos de fenómenos políticos, por ejemplo, donde por diferencias ideológicas entre gobiernos se puede tener una predisposición a actuar porque se ve que esa persona es de tal país, en consecuencia debe ser así, así, así. Y es producto o falta de información generalmente, o información tergiversada. O a veces sucede que un fenómeno pequeño que le sucede a un individuo, por ejemplo, un latinoamericano en el exterior, en Europa, hace alguna cosa negativa y entonces allá se puede tener una predisposición a actuar negativa hacia los latinoamericanos. Con estos elementos entonces tenemos que ir entendiendo cómo se forman las actitudes y para eso hay una serie de metodologías que nos permiten establecer cuáles son esos componentes y de qué manera influyen y en qué proporción influyen unos factores u otros. Pero independientemente de la forma en que usted los estudie, en que usted los analice, aquí lo trascendente es que entendamos que la actitud, siendo la predisposición a actuar, nosotros debemos conocerla al detalle para poder saber qué decirle, de qué manera decirle al consumidor, cómo decírselo, para que cuando él vaya a actuar, esa predisposición, si es positiva, se la reforcemos y si es negativa, intentemos cambiársela. Espero que esta reflexión sobre la actitud, que seguirá profundizándose en la línea de los factores individuales que influyen en el comportamiento del consumidor, nos abra un poco más la mente para ir entendiendo cómo es que funciona el marketing en las condiciones como las que nosotros vivimos en América Latina. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa y espero verlos en futuras emisiones. Muchas gracias.